La semana pasada o antepasada estábamos hablando de los versículos 3 al 12, estuvimos hablando, donde nos decía que amamos a nuestro Salvador Jesucristo sin haberle visto, y por medio de la palabra que oímos obtuvimos la fe que es nuestra salvación. Y también nos dijo de los profetas que antes profetizaron en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo sin saber los tiempos, ni cómo, ni por qué, o cómo no lo podían descifrar ellos o entender completamente, porque las Escrituras hablaban del Mesías que iba a venir a reinar y a liberar al pueblo de Israel, y cómo iban a haber paz, pero también las Escrituras hablaban del gran sufrimiento que iba a sufrir. Entonces no lo entendían, no sabían para qué tiempo era eso, cómo estaba eso en orden, no sabía todo ello. Naturalmente que nosotros que venimos después de nuestro Salvador Jesucristo y tenemos las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, ahora nos damos cuenta de todo lo que ellos no entendían, todo eso que estaba escrito para nosotros ahora. Entonces, Pedro nos decía, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Entonces, así también, tanto para los del Nuevo Testamento en el tiempo de nuestro Salvador Jesucristo, como también para nosotros que ahora aprendemos leyendo la Escritura. Entonces, basado a lo que ya nos dijo en todos esos versículos anteriores, ahora Él nos dice, por lo tanto, después de que ya les dije todo esto y que ya les expliqué, dice, entonces, por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice ahí. Ustedes saben que en aquellos tiempos ellos usaban puras túnicas largas y todo ello. Entonces, si querían hacer una actividad, necesitaban, como quien dice, alzársela un poquito más y amarrársela bien. Otros traían otro arriba de eso y se lo echan acá arriba y todo eso, ¿verdad? Entonces, así como muchas veces nosotros queremos hacer algo y tenemos una chamarra y nos la quitamos y nos la amarramos aquí en la cintura. Entonces, ceñir los lomos para ellos decía estar preparados. Entonces, pero para nuestro entendimiento, dice, para nosotros es estar atentos, cambiar nuestra manera de pensar, estar listos, preparados para la acción. Es lo mismo, como le estoy diciendo, ellos se amarraban sus túnicas, sus ropas para poder hacer un trabajo. Entonces, estar preparados para la acción a fin de que no nos impida hacer la actividad que tenemos que hacer. Pero también les dije que es cambiar nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis, quiere decir no te adaptes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nos da la clave aquí, no te adaptes a este mundo si queremos entender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Entonces, como podemos ver, esto implica un cambio de pensar, un cambio de mente. Pedro nos quiere decir que basado en lo que ya nos dijo anteriormente, ahora nosotros vemos hacia atrás y podemos entender. Entonces, si ya sabes todo eso, ya te explicamos todo eso y ya lo entendiste, cambia tu manera de ser, tu manera de pensar. Porque para cambiar nuestra manera de actuar necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces ahora tenemos la esperanza de la venida de Cristo y Pedro nos dice, estad alerta, estad vigilantes, estad listos, preparados. Y ahora que entendemos todo lo que los profetas profetizaron, ahora debemos estar sobrios, estar en nuestros cabales para que no haya nada que impida que nos agarre por sorpresa y que no estamos entendiendo las cosas. Como ustedes saben, sobrios indica estar en nuestros cabales completamente. Por eso es
tan importante cuando Dios le hablaba a los sacerdotes encargados del culto, les decía que deberían de estar, que no deberían de tomar sidra, no deberían de tomar nada fermentado, porque no quería que nadie fuera a entorpecer lo que Dios les estaba mandando decir. Entonces, debemos estar preparados porque no sabemos la hora ni el día. Jesús en Mateo 25:13 dijo: velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces nosotros debemos estar preparados y con la paciencia esperar la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso nos ayuda a purificar nuestras vidas, nos ayuda al proceso de santificación también, si vivimos con la expectativa de que Jesús puede venir cualquier momento. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, nuevamente, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Se fijan ahí, no os conforméis nuevamente. No os adaptes a los deseos que antes tenías en nuestra ignorancia. Entonces ahora conocemos la verdad y somos hijos de luz, y como tales debe ser nuestro comportamiento, porque hemos conocido del amor de Dios y tenemos una relación personal con Él. Ahora ya tenemos conocimiento, la instrucción de la palabra de Dios ya la conocemos, no debemos hacernos de la vista gorda. Dice: en los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No sé cuántos de ustedes vengan del catolicismo. Nosotros venimos del catolicismo y aunque teníamos una religión, no teníamos una relación. No existía una relación directa o amorosa con Cristo Jesús. Teníamos esa relación y en nuestra ignorancia íbamos y poníamos flores a las imágenes, o íbamos y nos postrábamos y orábamos a las imágenes. Pero cuando ustedes empiezan a leer la Biblia y claramente dice que no debes adorar imágenes, entonces ahora ya has sido iluminado con la verdad de la palabra de Dios, debes dejar de hacer aquello. Por eso dice: no os conforméis en esa manera de pensar que teníamos cuando vivíamos en la ignorancia. Entonces, cuando nos dimos cuenta de todo eso, que estábamos en un error, debemos de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y ahora ser obedientes a la palabra de Dios. No sé si se han fijado qué tan difícil es poderle meter a una persona que tiene tantos años haciendo eso, porque las imágenes tienen un poder diabólico inmenso, un poder negativo muy grande. Y es bien difícil. Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio con una persona que Dios le está concediendo conocer el Evangelio de la gracia de Dios, y viene de este sistema donde se adoran imágenes y todo eso, debemos dedicarles un buen tiempo y con mucha paciencia, que no se nos olvide que ahí estábamos nosotros antes, que de ahí nos sacó Dios, y con mucha paciencia compartir el amor de Dios y ponernos nosotros a estudiar para, a través de la Escritura, no a través de sabiduría humana, sino a través de la sabiduría que el Espíritu nos da, ir a través de las Escrituras y hacerles entender que está mal o que es una cosa que hacíamos en nuestra ignorancia. Primera de Juan 2, del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Muchas veces necesitamos recordarnos de estos versículos, nosotros que nos decimos ser cristianos. Acuérdense que si nos dicen cristianos, porque se supone que nos parecemos a Cristo Jesús. Por eso les llamaron cristianos a ellos, porque se parecían a Cristo Jesús. Pero si antes por nuestra ignorancia vivíamos dominados por los deseos engañosos de nuestra carne, por eso Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo,
no os conforméis a este mundo. Los deseos de la carne nos llevan a la perdición. Me acuerdo una historia que escuché de una doctora que renunció al cargo que tenía cuando se dio cuenta que la mayoría de la gente que estaba atendiendo tenían el SIDA. Y cuando ella hizo un estudio, no crean que renunció porque tenían el SIDA, porque no quería ser contaminada, no. Cuando ella hizo un estudio de cómo la mayoría, un 99% de las personas que ella estaba atendiendo que tenían el SIDA eran homosexuales. Y ella mejor renunció a su puesto que tenía cuando se dio que los deseos carnales de esta gente excedían al deseo de vivir. Los deseos de la carne nos destruyen, los deseos de la carne nos matan. Y Pablo nos dijo que la vida en la carne trae muerte, pero la vida en el Espíritu nos da vida. ¿Se acuerdan? Nuestro Salvador Jesucristo nos dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Él también nos dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia empieza al momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús. No tenemos que esperar a morir y llegar al cielo para gozar de esa vida en abundancia. Entonces, no debemos amar al mundo porque el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre, como nos dice 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, con justa razón, no os conforméis a este mundo, nos dice Pedro aquí. Y si se fijan en estas cosas que acabamos de leer, son los mismos puntos donde Satanás engañó a Eva y los mismos puntos donde Satanás trató de engañar a nuestro Salvador Jesucristo después de que fue bautizado y llevado al desierto y tentado por el demonio. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son los tres puntos principales donde Satanás siempre tratará de tentarnos. Pablo en Efesios apoya el punto de vista de Pedro y en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Como dice Pablo, el que vive por placer está muerto aunque esté vivo. Y así es, por eso Él nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, no os conforméis a este mundo, no se adapten a este mundo. Después de todo, solo estamos de paso. Versículo 15 y 16 dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquel que os llamó es nada menos que Dios, Dios mismo, porque así como Jesús nos dijo en Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y Él nos pide ser santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, si se fijan en todas las cartas, bueno, la mayoría de las cartas que Pablo escribió, Efesios, Colosenses, las demás cartas a Tesalonicenses, o varias de ellas, no les voy a decir que todas, pero en la mayoría de ellas, Pablo dice, Pablo y Timoteo, a los santos que están en tal lugar, a los santos. Entonces, Dios les pedía al pueblo de Israel, sed santos porque yo soy santo.
Ahora somos su iglesia y el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias de sus desobediencias, y ahora Jesús también con justa razón nos puede decir a nosotros: sed santos porque yo soy santo. Y ustedes saben que la palabra santo, santificado, es estar apartado para el uso exclusivo de Dios. Entonces, somos santos que Él nos dio el ejemplo de cómo vivir. Nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Somos santos en vida. Él nos ve santificados, santos en vida. Desafortunadamente, en nuestra ignorancia que vivimos santos, antes adorando las imágenes en la Iglesia Católica, desafortunadamente allá se esperan hasta que muera la persona para luego hacer un proceso de que alguien dijo que le hizo un milagro, alguien le hizo otro milagro, y ya son tres, y luego ponen un proceso grande para hacerlos santos, ya que están muertos. ¿Qué poder puede tener un santo muerto? De nada. Tristemente leí en el internet de no sé si era un cardenal o un obispo, que se refería al Papa Juan Pablo II. Ustedes saben que colectaron un montón de monedas de cobre y todo eso para hacer estatuas de cobre y ponerlas por diferentes lugares. Y luego decían, cuando estaba enfermo, decía: antes orábamos por él, ahora le vamos a orar a él. ¡Qué triste! Y eso es vivir en la ignorancia, no tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y así es, a ellos los hacen santos ya que están muertos. Pero al santo que nosotros servimos está vivo. Y Él así nos ve también a nosotros. Hemos sido escogidos por Dios para ser santos. Dios siempre pidió a su pueblo ser santo porque ellos serían el ejemplo al mundo. Ahora nosotros también debemos buscar la santidad en todo aspecto de nuestra vida. Debemos ser la diferencia. Somos la luz del mundo, Jesús dijo. Somos la sal de la tierra. También estamos representando a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces ahora nosotros somos los escogidos por Dios. Todo lo que Dios demandaba de su pueblo, ahora con justa razón lo puede demandar de nosotros también. Pero Él no demanda forzándote. Todo es por amor. Si tú lo quieres hacer, Él se glorifica en ello y Él te dará tu galardón. Él no te va a forzar a hacerlo. Por eso es tan importante que todos nosotros hagamos lo imposible si es necesario para estar aquí cuando la alabanza empieza. Porque si Dios o mejor dicho, si tú no tienes los deseos de adorar a Dios, entonces yo cuestiono tu salvación, porque el que es de Dios, las cosas de Dios desea. Y venir a adorar a Dios es esencial, porque eso te prepara, mejor dicho, para recibir la palabra que Él tiene para ti este día o cada domingo. Les exhorto a que hagan lo posible. Nuestro estudio no es tan temprano. Y yo les exhorto para que hagan hasta lo imposible, si no han podido hacerlo, que hagan un compromiso verdadero y vengan a adorarle y a entregarse a Él. Y pídanle de corazón que prepare su corazón y abra su mente, su corazón, a recibir lo que el Espíritu tiene para ustedes en ese día en la palabra. Ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. No nos deja solos, nos capacita y nos da los recursos que necesitamos para poder lograrlo. Y así como nosotros esperamos la excelencia de nuestros hijos, también Dios espera la excelencia de sus hijos. En Levíticos 11:44, Dios le habla a su pueblo diciendo: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Levíticos 19:1 y 2 también dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Yo dije una palabra que quizás sea malinterpretada. Yo dije, Él, con justa razón, Él demanda.
Él nos pide de amor, Él nos pide de corazón que nos santifiquemos, que busquemos, que nos entreguemos a Él. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la salve por causa de mí, ese la salvará. Entonces prácticamente debemos hacer nuestro yo, nuestro ego a un lado. Y es como nosotros lo quieramos tomar, si sabemos que no nos forza, no lo demanda forzándolo, pero lo demanda que sea aquel que quiera en verdad seguirme, haga un compromiso verdadero y haga su vida a un lado. Y venga y sígame, porque si das tu vida por mí, entonces la vas a hallar. Entonces somos un pueblo escogido para andar en buenas obras. Debemos buscar la excelencia, la santidad para la honra y gloria de su nombre, porque simplemente somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muchas veces las traducciones no son las perfectas o también durante los años el lenguaje cambia. A veces, ¿se acuerdan? En inglés es muy práctico esto, cambia más que en español. Antes en inglés, cuando oías la palabra bad, eso quería decir que era muy malo. Y ahora enseñas algo bueno a los jóvenes. Man, that's bad. Quiere decir que es bueno. Se fijan en eso, ¿verdad? Pero aquí también les vuelvo a recordar. Dice, conducíos en temor. Quiere decir conducíos en reverencia, con respeto. No con miedo, sino con respeto a quién están sirviendo. ¿Quién es? Nada menos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo. No es un rey cualquiera. Dice todo el tiempo de nuestra peregrinación. Dice, Dios no tiene acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Mujeres, hombres, ricos, pobres, todos somos iguales. Y Él no tiene acepción de personas. Tampoco nosotros debemos hacer acepción de personas. Porque para Dios solo la justicia de Cristo es aceptable. Ninguna otra justicia. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, pues yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, ayudo cuando puedo y todo eso? Pues sí, pero la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para Dios. La única justicia que Él acepta es la de Cristo. Entonces Pedro nos exhorta a vivir con temor o con reverencia todos los días de nuestra peregrinación. O sea, toda la vida que Dios nos deje vivir. Entonces esto implica que los deseos de desear, buscar la santidad no debe delimitarse, sino que es un continuo, todo día a día, un continuo vivir con excelencia para la honra y gloria de Dios. Debemos caminar en el Espíritu para que nuestra obra sea perfeccionada cada vez más y más y honra y glorifique a Dios. Ahora todo el tiempo de nuestra peregrinación, acuérdense, una peregrinación, lo que es una peregrinación en nuestros pueblos, empezaba en un punto y terminaba en otro punto. También así es nuestra vida. Empieza en un punto y va a terminar en otro. No somos eternos, no nos vamos a quedar aquí tanto tiempo. Entonces no debemos aferrarnos a las cosas que no permanecen para siempre. Versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hablando nuevamente de la tradición, de las costumbres paganas que antes hacíamos. La idolatría, ¿se acuerdan del segundo mandamiento?
no te harás imágenes de nada de lo que está en la tierra, arriba en los cielos o abajo de las aguas. Porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero no tiene fin, no para la tercera y cuarta generación. Si seguimos en la ignorancia y seguimos en esa vana manera de vivir, puede extenderse cuarta, quinta, sexta y décima generación. Pero dice, y hago misericordia sobre todo aquel que se arrepiente. Así es de que, como nos dijo antes, no llevará el pecado el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Así es que no se escondan en eso. Esos hijos que dicen, es que mi padre fue adúltero, yo también soy adúltero. Mi padre fue drogadicto, yo también soy drogadicto. Mi padre fue borracho, yo también por eso. Y por eso le pongo una tunda a mi mujer, porque mi padre eso hacía. No, ¿cómo puedes? Tú puedes parar ese alto. Entonces aquí también, si nosotros, dice aquí, vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Cuántas veces a ustedes, y a mí me ha pasado, y me dicen, ¿por qué no seguiste en la religión que tus padres te inculcaron? La religión católica, porque mis padres estaban equivocados. De manera que si mi padre haya sido ratero, ¿tenía que yo continuar siendo ratero? Y no, pero en esa te inculcaron esa vez. No, es que mis padres no conocían la verdad. Mis padres no conocían la Biblia. Y ellos en su ignorancia nos enseñaron eso y nosotros lo adoptamos. Y aquí Pedro dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Eso es cuando estábamos equivocados o cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pedro les habla a los judíos que no conocían a Jesús y nos habla a nosotros también. Pero nosotros ahora lo conocemos. Nosotros estábamos perdidos y fuimos rescatados por la gracia de Dios para darnos esa vida en abundancia. En Efesios 2, del 1 al 7 dice Pablo, y Él, hablando de Dios, hablando de nuestro Salvador Jesucristo, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí nos dice claramente la verdad de lo que les estoy diciendo, pero fíjense que dice, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Él ya nos ve a todos nosotros realizados. Él, como conoce tanto el pasado, presente y futuro como si fuera hoy mismo, Él ya nos está viendo a todos ustedes, a todos nosotros alrededor del trono de la gracia de Dios. Ya nos ve sentados ahí disfrutando de su presencia. Entonces nosotros no teníamos esperanza antes porque vivíamos en el pecado y aunque vivos, pero muertos para Dios porque vivíamos por los deseos carnales, en la ignorancia, en la herencia que recibimos de nuestros padres que no sabían, no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Muchos de ustedes tienen la gran bendición de haber nacido en lugares cristianos donde desde niños, desde chiquitos fueron instruidos en el camino de Dios, pero un día tuvieron que hacer su confesión personal y decirle, Cristo, perdóname. Reconozco que eres mi Señor, reconozco que te necesito, reconozco que sin ti no puedo vivir, necesito tu ayuda. Ven a mí, lléname del poder de tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir para ti, para la honra y gloria de tu nombre. Y sé aquí que nunca lo ha hecho, no se vaya sin recibirlo. Y si necesita más explicación, pregúntele a Huber,
Pregúntale a uno de los que ya tienen tiempo viniendo aquí, que ya conoce cómo es el nacimiento espiritual. Entonces nosotros no teníamos esperanza antes. Entonces nuestro Salvador Jesucristo tuvo que morir porque Él tuvo que cargar con nuestros pecados para darnos vida eterna. Tuvo que ser herido, molido, tuvo que sufrir y morir por todos nosotros porque la paga del pecado es muerte. Entonces debemos tener siempre presente el sufrimiento de nuestro Salvador Jesucristo y también debemos de hacer notar a los jóvenes que vemos que viven en pecado, que andan haciendo lo que no está bien ante los ojos de Dios. El pecado tarde o temprano los hallará. Nos va a herir, nos va a castigar, los va a hacer sangrar, así como lo hizo con nuestro Salvador Jesucristo. Los va a hacer sufrir, los va a separar de Dios y como consecuencia los va a hacer morir. Dios nos rescató de la vana manera de vivir. Y dice en el versículo 18 y 19, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si Dios ve nuestra fe más preciosa que el oro, con más razón la sangre de nuestro Salvador Jesucristo quita el pecado. Y Dios no acepta nada más, solamente la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Él fue el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado. El pecado es, la mancha es el resultado de vivir una vida en pecado. Él fue sin mancha, sin pecado, perfecto, el Hijo de Dios, sin defecto alguno, el sacrificio perfecto, tal como lo demanda Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista presenta a nuestro Salvador Jesucristo. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía, Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a ofrecer su vida en sacrificio santo, puro, para que nosotros, ustedes y yo, no tuviésemos que pasar por lo que Él pasó. Para que nosotros tuviésemos la esperanza viva porque Él vive. Está basada en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, como lo vimos en la primera lección. Él fue el Cordero sin mancha, fue juzgado. Cuando lo juzgaron, tuvieron que conseguir testigos falsos para poderlo encontrar culpable, porque no había pecado en él, no había de qué acusarle, tuvieron que comprar testigos falsos. Pilato también se lavó las manos y dijo, no encuentro falta en él. Por eso es que debemos vivir con reverencia, con temor al pecado y no volver a caer. Cuando tengamos duda debemos de voltear a ver la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. El precio no fue oro ni plata, ni piedras preciosas, sino la sangre hermosa de nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero sin mancha que nos rescató. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Antes que Dios creara el mundo, ya estaba planeado. Ya estaba planeado que Él iba a venir a sufrir y a rescatarnos. Ya sabía que íbamos a fallar. Él preparó de antemano la venida de su Hijo amado por amor a todos nosotros. Jesús, desde antes de la fundación del mundo, fue destinado a morir por nosotros. Movido por su amor, mandó a su Hijo. Pero no sin antes hacerlo sufrir tanto de manera que nosotros nos demos cuenta las consecuencias de nuestros pecados. Para que meditemos en ello y recapacitemos y veamos lo que causa el pecado, las consecuencias de nuestros pecados. Y
en estos últimos tiempos para que nosotros, para que ustedes y yo creamos en Él sin verle y aceptarlo como nuestro Salvador. Dios sabía que los líderes religiosos no lo aceptarían y que sería sacrificado, pero Él sabía que ustedes y yo sí lo aceptaríamos. No sé cuántos de ustedes han visto una noticia que acaba de salir hace 2 o 3 días de un programa que va a salir en la televisión de los pastores de Los Ángeles. Así como, no sé si algunos de ustedes hayan visto un programa que salió también de las esposas de Orange County por allá y también, y corriente de tiro, basura. Y ahora están sacando unos videoclips que es unos de este show que va a salir el siguiente mes. Y sacan a estos pastores con sus Rolls Royce, Ferraris, de Porsche deportivos, mansiones grandísimas, el púlpito que lo ves ahí, con todos los detalles de adorno y todo, que parece que está hablando, que estás leyendo cuando estaban edificando el templo de Salomón. Tristemente los entrevistan y no se ocultan bajo nada. Dice, es que el hombre, para que vea el hombre que nosotros también somos humanos, somos como ellos. ¿En qué se oculta? Cuando Dios demanda, Santiago dice, no se hagan tantos maestros porque recibirán mayor condenación. Pero no tanto ello, la gente que lo apoya. Hay diferencia, nosotros que crecimos en el sistema católico, en la ignorancia que nuestros padres pasaron nosotros, que esta gente que está apoyando a esos grupos, a esos ministerios, sin duda mueven millones de dólares. ¿Cómo es? No se explica uno, sinceramente, cómo puede haber tanta ignorancia en la gente para que apoyen esos ministerios. Cuando ven sus jets privados, y también mujeres, no crean que tratan de ocultar gran cosa, ahí también, y ven, ahorita están en el Yahoo, ahí van a ver algo que habla de espiritualidad de pastores o algo, búsquenlo para que vean. Tristemente, no cabe duda que Jesús viene pronto. Versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todos creemos en Dios por la vida de nuestro Salvador Jesucristo, por su testimonio, por su ejemplo, porque Él le vino a conocer. Y hay mucha gente que ha venido a conocer a Cristo Jesús por nuestro testimonio. Es tan importante que mantengan su testimonio presente en vivo para que lo compartan con las personas. Compartan el Evangelio de la gracia de Cristo Jesús con cualquier persona que Dios les ponga enfrente que saben que no ha oído de Él. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba haciendo la oración al Padre en Juan 17? Dijo, Padre, te pido no solamente por ellos, por sus discípulos, sino también por todos los que van a creer en mí por medios de su palabra. Él desde antes ya había orado por todos ustedes y por mí. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Jesús vino y le dio a conocer. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo Jesús. Él le dio a conocer. El Padre, yo y el Padre uno somos, dice en Juan 10:30. En Juan 14:8 y 9, Felipe le preguntó y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Versículos claves para que ustedes los tengan presentes cuando un testigo de Jehová niega que Jesús es Dios. Jesús es Dios
que vivió entre nosotros y se hizo carne. Dice en Juan 1, del 1 al 14, dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios, pero no un Dios todopoderoso. Ellos tienen peor problema que nosotros que no les podemos dar a entender la Trinidad, porque ellos dicen que nosotros adoramos a tres dioses. La Trinidad es una doctrina diabólica, dicen ellos. Y ellos ponen a Jesús como un Dios diminutivo, más pequeño que el Dios todopoderoso. Ellos están peores. Jesús es el mismo Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús le dio a conocer y el poder de Dios mismo le resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan? Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, cuando hay duda en mi mente, el Espíritu Santo me lleva a la cruz del Calvario y me recuerda la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y es por Él que reafirmo mi fe en Dios. Como les dije anteriormente, cuando haya dudas en su mente, no cambien lo que ya saben por lo que no saben. Él simplemente nos pide que creamos en Él. ¿Crees en Dios? Cree también en Él. Jesús mismo dijo: ¿crees en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para ustedes. Y si Él las fue a preparar, va a estar magnífico el lugar. Así es de que, ¿creen en Dios? ¿Le creen a Dios? Créanle a Dios. Versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, purificando nuestras almas por la obediencia. Mostramos el amor de Dios siendo obedientes. Y luego también dice: amaos mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron al Salvador Jesucristo cuál es el gran mandamiento? Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y le agregó, aunque no le habían preguntado, le agregó: y el segundo semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se encierra toda la ley y todos los profetas. En esos dos mandamientos está todo el mensaje de la Biblia que tienen en sus manos. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, purificamos nuestras almas al creer, al obedecer, al poner en práctica la verdad que vemos en nuestro Salvador Jesucristo, al reflejar su rostro al mundo, y que todo por el poder glorioso del Espíritu Santo en nuestra vida, para manifestar al mundo el fruto del Espíritu que honra y glorifica a Dios. Después de todo, Jesús nos dijo muchas veces: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, con amor fraternal no fingido, de corazón puro y sin mácula, sin contaminación, sin mancha. Un amor que proviene del corazón mismo de Dios. Versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos nosotros recibimos el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento del que habla Juan 3. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, dijo Jesús. Ese nacimiento espiritual lo recibimos todos nosotros al escuchar el Evangelio de Cristo Jesús, al escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan importante y tiene tanto poder que si tú la citas continuamente, un día
va a producir el fruto. Porque Él dijo, mi palabra no regresará vacía. Citen la Biblia, la palabra de Dios, cada vez que Dios ponga en sus corazones. ¿Se acuerdan de un versículo? Cítenlo cuando lo pueden hacer frente a una persona. Tiene tanto poder porque transforma nuestras vidas más y más a la imagen misma de nuestro Salvador Jesucristo. Y si ustedes se acuerdan, la ciencia ha avanzado mucho. Han clonado animales. ¿Se acuerdan la primera oveja que clonaron que era idéntica? No me acuerdo su nombre. Holly o algo así. Dolly. ¿Se acuerdan de esa oveja idéntica? Ahora ya sacan todo tipo de animales, ya hasta quieren clonar humanos y los quieren clonar para las partes. Ya quieren hacer un yonque de gente humana, por decir así, para que vayan y quiten ahí un corazón, un pulmón cuando lo ocupen. Pero si ustedes se acuerdan, cuando la ciencia ha avanzado tanto que ahora los clona. Pero se acuerdan cuando Dios creó al mundo, en Génesis 1, del 11 al 13 dijo, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Tomen en cuenta esa palabra, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. La palabra clave, según su género. En el árbol de la semilla está todo el DNA, se puede decir. Así como ellos clonan animales y en la gota de la sangre está el DNA de todos nosotros y de ahí pueden clonar uno igual a nosotros. Así también en la semilla del aguacate, tú siembras un aguacate porque te gustó mucho y esperas recibir fruto un día de ese árbol que nace, porque nace igual al original que plantaste. En una semilla de una flor, de un clavel, están los colores encapsulados en la semilla que un día produce igual al que sembraste. Lo curioso es que cuando nuestro Salvador Jesucristo platicó la parábola del sembrador y dijo, una cayó en el camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra en tierra fértil. Y cuando le preguntaron los discípulos, Señor, explícanos la parábola. ¿Se acuerdan lo que dijo en Lucas? Dijo, la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios. La semilla plantada en tu corazón tiene el mismo DNA de Dios mismo y tiene el poder de transformar tu vida más y más a la imagen misma de Cristo Jesús, del original que Él creó al principio, a imagen y semejanza de Dios. Si ustedes leen el Génesis y ven en el capítulo 5 al iniciar, dice allí, y Adán tuvo otro hijo a imagen y semejanza de él. Ya no fue imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque ya estaba con el pecado. Pero cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. Y la palabra de Dios tiene el poder, tiene el DNA, tiene todo lo que necesitas para que te transforme a la imagen misma de Cristo Jesús. No Dios, pero a la imagen misma de Él, en santidad, para poderle servir, para poderle glorificar. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. El hombre pecador solo reproduce pecadores. He ahí la necesidad de volver a nacer de simiente incorruptible, y esa es la palabra de Dios. Todos sabemos que la palabra de Dios es la semilla plantada en nuestros corazones. No dejen de estudiar la palabra de Dios con reverencia, con temor, con esa reverencia, con ese respeto que Dios mismo se merece. Es la palabra de Dios que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Versículo 24-25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ven,
Es la misma palabra de Dios que Él les habló a los profetas, a los discípulos que caminaron con Jesús. Es la misma palabra que nos da hoy en día. Aquí Pedro nos da un ejemplo del Antiguo Testamento. En Isaías 46 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Como podemos ver, es muy similar a lo que Pedro nos dice. Y aunque no es palabra por palabra, es muy importante memorizar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos hará recordar lo que necesitamos y solamente eso. Jesús dijo, cuando estén enfrente de magistrados y de personas, no se preocupen lo que van a decir, el Espíritu os recordará. Es importante llevarla en nuestro corazón, en nuestra mente y hacer uso de ella. La palabra de Dios, la Biblia, nosotros la tratamos y decimos que traemos nuestra arma espiritual como una espada de doble filo. Decimos que es la palabra de Dios, porque esa hace efecto cuando entra y hace efecto cuando sale. Y un arma no se defiende, un arma se usa. Eso es lo que necesitamos, usar la palabra de Dios. Aquí Pedro hace uso de ella y nos da a entender claramente lo que Isaías nos dice. La gloria del hombre se acaba. ¿Se han puesto a pensar dónde está la gloria de los grandes artistas de los 40, de los 50, 60, 70, 80, 90? Hace apenas 2-3 mil años. ¿Cuántos años hace que murió Michael Jackson? Ya no se menciona. Más por ahí cada año a veces se menciona algo. Ya no. La gloria se les acabó. Es pasajera. Y como ustedes saben, Santiago nos dice algo muy similar, hablando del rico y sus riquezas. En Santiago 1:11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y Santiago hace la pregunta, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. La gloria del hombre es como el vapor, solo por un momento. ¿Qué es comparable con la eternidad? Si sufrimos ahora compara con la eternidad que te espera. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y por ello nosotros vivimos para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras son eternas. Y Pedro nos dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos, Padre. Señor mío que estás en los cielos, Padre eterno, ayúdanos a hacer un compromiso verdadero contigo, mi Dios amado. Individualmente cada uno de nosotros, Padre amado, ayúdanos. Te pido, Padre amado, la llenura y el poder de tu Espíritu Santo para cada uno de mis hermanos, para cada uno de nosotros. Y nos ayudes, Padre amado, a ser fieles a tu llamado, Señor Santo. Ayúdanos a representarte con integridad y justicia como verdaderos hijos tuyos, Santo Padre, dando honor y gloria a tu santo nombre. Llévanos con bien, Padre mío, y pon en nosotros el deseo de estudiar tu palabra. Pon en nosotros el deseo de venir y estar tempranos para adorarte, Padre mío, y guárdanos en tu amor. Protégenos, mi Dios amado. Bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir, Padre amado, y te pido que pongas en ellos, en el corazón, el deseo de estudiar tu palabra. Y te pido por todos, Padre amado, que pongas en ellos ese deseo, los hagas crecer en conocimiento, sabiduría de tu gran amor y que a la vez lo compartan con los demás. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.